texto básicamente el único texto, y como verán es suficiente, sobre el tema de explicación, ¿sí? Sobre lo que es la unidad 6 que estamos trabajando ahora. Vamos a verlo en 2 clases, yo ya se lo había anticipado esto, habíamos dicho que vamos a ver hasta el apartado 5, del 1 al 5, y después del 6 hasta el final. Lo que se ve en adelante, lo que no vamos a ver hoy, son los diferentes, él llama paradigmas explicativos, pero digamos tradiciones o líneas de investigación que pretenden dar explicaciones en psicología o en un área cercana a la psicología, como puede ser la neurociencia, vinculada obviamente a los fenómenos psicológicos y a la conducta, ¿sí? Y bueno, nada, todo eso lo vamos a ver, como les digo, en la próxima clase, pero en esta clase es muy importante que, por eso, nada, el hecho de que sea poco no es bueno, porque el texto me parece que el que más va a hacer falta que me sigan, ¿sí? Que traten, que sigan al profesor Sotelo también, obviamente, ¿no? Pero que traten de seguir, digo, quienes vayan a la comisión de la tarde, porque así como así, el texto solo, si ustedes frente al texto, cuenta. No sé qué impresiones tienen, pero por lo menos el texto es un texto, como les digo, diría un clásico, ¿sí? Un clásico de la filosofía de la psicología. Sí, hoy se puede ya decir un clásico, ya tiene 25 años el texto, así que ya tiene como el tiempo suficiente como para decir, sí, ese es un texto al cual una y otra vez se sigue recurriendo y, como les digo, un texto bastante técnico que utiliza ejemplos difíciles que no pertenecen, la mayoría de ellos no pertenecen a la psicología. Yo lo que voy a tratar de hacer es, ¿no?, darles los ejemplos que él toma, por ejemplo, la fórmula de Waldner, ¿no? Es como un precedente de la física cuántica, directamente son cosas muy difíciles que ni yo, ni nadie en la cátedra, ni nadie en general, ¿no?, maneja, pero sí son muy importantes esos ejemplos para ilustrar cuestiones que hacen a, bueno, las tesis principales de este texto. Finalmente son básicamente 2. Hay muchísimas cuestiones más finas, ¿no?, muchos matices, muchas distinciones y demás, pero las tesis son básicamente 2. Las leyes no explican, en esta y en cualquier ciencia las leyes no explican, ¿sí? Es decir, el modelo nomológico deductivo, por más que uno pueda entender que funciona mal que mal en algunas disciplinas, más bien, por ejemplo, formales, ¿sí?, o la física clásica, ¿sí?, por el resto, en todas las demás disciplinas no funciona el modelo nomológico deductivo. Espero que cuando digo modelo nomológico deductivo sepan de qué estoy hablando, porque ya lo hemos visto en Harré. En Harré figura como el modelo de cobertura legal, ¿sí?, que, exacto, es lo mismo, aproximadamente lo mismo, en realidad, nomológico deductivo un poquito más específico, ¿sí? Cobertura legal incluye más cosas, no viene muy al caso. Y otra misma denominación, o sea, una denominación que básicamente es sinónima, es la de explicación por subsunción, ¿sí?, bajo leyes. Es siempre lo mismo. Nomológico, algo nomológico significa regido por leyes, ¿sí? Bueno, deductivo ya veremos, pero bueno, ya vimos, ya volveremos a esto. Y lo mismo cobertura legal, ¿sí? Cobertura legal, de nuevo, la presencia de leyes. Bueno, y la segunda gran tesis es que en psicología las explicaciones no funcionan así, ¿sí?, y funcionan a través de la especificación de mecanismos, o descripción de mecanismos y funciones, ¿sí? Eso en definitiva son las 2 grandes ideas que tiene acá Cummings. Robert Cummings, yo diría, es uno de los principales referentes de la explicación psicológica, ¿sí? Tiene un texto muy clásico del 83, que es la naturaleza de la explicación psicológica, que nada, a partir de ahí se empezó un poco toda una línea, digamos, más seria de hacer filosofía de la psicología, como espejada, ¿no? Espejada, me refiero a imagen y semejanza de filosofías de otras disciplinas, como la biología, como la química, como la física, ¿sí? Nada, así que no se asusten, vamos a ir de a poquito, ¿sí? Parte a parte,
con el texto. Este es, como siempre les digo, la estructura del capítulo, de la primera parte del capítulo, de las primeras 5 secciones, o los primeros 5 apartados, ¿sí? Obviamente, el tema que nos trae aquí es la explicación en psicología, ¿sí? Recuerden el esquema básico, ¿sí? de Harré, o en realidad de cualquier abordaje epistemológico de una disciplina. Descripción y clasificación por un lado, explicación por otro, qué se entiende por una y otra cosa, ¿sí? Y luego, obviamente, la puesta a prueba de las teorías, de los modelos, experimentación y observación. Eso es lo que veremos. Ya les voy a adelantar un poquito que, nada, entre los paros y la dificultad, bueno, los resultados del primer parcial y demás, no quiero anunciarlo todavía, pero muy probablemente no veamos uno de los 2 textos de esos, y también vamos a sacar unos textos de la última unidad. Así que bueno, eso sería buenas noticias, me imagino, para ustedes, pero bueno, ya les voy a decir en unas semanas cómo va a ser esto. Para la próxima semana ya lo vamos a definir bien. Tenemos reunión de cátedra la próxima semana y lo vamos a definir bien, y bueno, va a haber recortes, ¿sí? Bueno, nada, el tema central, ¿qué significa explicar, ¿sí? En psicología? ¿Qué significa dar explicaciones en una disciplina científica como la psicología? ¿Sí? Y acá, lo que acabo de decirle, hay 2 grandes concepciones en pugna, dos grandes concepciones encontradas, que son el modelo nomológico deductivo, o explicación por leyes, explicación a través, ¿sí? de leyes, y la explicación por mecanismos y funciones, básicamente dar cuenta de un fenómeno, ¿sí? Analizando la actividad, de las cosas que hace, ¿sí? Ese sistema, que puede ser el cerebro en nuestro caso, o puede ser una persona en sociedad, en el caso de la psicología social. Y nada, básicamente ese es el juego que vamos a hacer, ¿sí? Esta disputa entre 2 maneras de entender la explicación científica. Una, ya sabrán, muy asociada con el positivismo lógico, ¿sí? De nuevo, Harré. Y otra, mucho más vinculada a lo que funciona en la biología, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, ya iremos a eso. Básicamente lo que va a hacer Cummings es criticar el modelo nomológico deductivo en 2 aspectos. En general, ¿sí? Es decir, que en general lo que hace el modelo nomológico deductivo no es dar cuenta de la explicación científica en general, para cualquier disciplina científica, pero específicamente va a analizar el tema de las regularidades empíricas o leyes, ¿sí? En psicología. ¿Está bien? Que va a decir que sí las hay, ¿sí? Podemos decir que hay leyes en psicología, pero lo que va a decir Cummings es que esas leyes son aquello que yo debo explicar, ¿sí? Son los fenómenos a explicar, ¿sí? Lo que, hay un poquito de unos rudimentos de latín acá, lo que se llama explanandum, ¿sí? Explanandum o explananda en plural, ¿sí? Eso, el explanandum es aquello que debe ser explicado en una disciplina científica, ¿sí? Más o menos parecido a lo que sería el dominio, el objeto de estudio para el caso de la descripción y la clasificación. Bueno, el explanandum sería aquello que debe ser explicado en la disciplina científica. Y bueno, ya vamos a ir a eso. El explanans es el aparato teórico que hace el trabajo de explicar, que explica propiamente, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a eso. Y como les decía, la inadecuación del modelo nomológico deductivo, del modelo de cobertura de Gall, es lo mismo de la idea de explicar por subsunción bajo leyes, y el tema de que sí hay regularidades empíricas, ¿sí? Hay algo así como leyes en psicología, pero justamente esas son el explanandum, o la explananda. Los explananda son aquello a explicar. Y la denominación que elige Cummings para esto es efectos, ¿sí? Son efectos, esas regularidades empíricas a explicar, ¿sí? La distinción más importante, eso son cosas para mí súper ricas, realmente es un texto
muy denso, pero a la vez muy rico. O sea, en cada apartado hay historia de la ciencia, hay mucha historia de la ciencia en cada uno de sus apartados, por eso a veces puede abrumar un poco, pero de nuevo, vamos de a poquito, vamos a ir tratando de aclarar todos los puntos que va tocando Campins, ¿sí? Decía, la distinción principal es entre dos tipos de explananda, de nuevo, de objetos o fenómenos a explicar, ¿sí? Que son los efectos por un lado y las capacidades por el otro, ¿sí? Y el principal objeto de explicación, el principal explanandum de la psicología son las capacidades, ¿sí? Pero el grueso de la psicología experimental está dedicada a especificar, descubrir y especificar efectos, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el vínculo entre efectos y capacidades en un ratito. Nada, blanco-negro, ¿sí? Por un lado están los malos, ¿sí? El modelo nomológico deductivo, el modelo de cobertura legal, que es lo mismo, de nuevo, esa es la expresión que usa Harré, o la idea de subsunción bajo leyes. Y por otro lado, como les digo, está el modelo funcional mecanicista, o explicar por mecanismo, por función, ¿sí? Apelando, ¿no?, a definir cuáles son las funciones y las capacidades de un sistema. En nuestro caso, de nuevo, uno puede entenderlo como la persona, o puede entenderlo como un sistema específico, que es el cerebro. Por lo menos, no hay nadie que no sea dualista hoy en día, quizá alguno de ustedes pueda decirme, no estoy de acuerdo con esto, pero es muy difícil que alguien niegue que el cerebro es la sede, ¿sí?, de las capacidades psicológicas. Que sin cerebro habría igualmente capacidades psicológicas, cosa que podría defender, por ejemplo, ¿sí?, un dualista. El modelo nomológico deductivo es un poco el comienzo, ¿sí?, de la teorización filosófica en torno de la explicación, ¿sí? Es el modelo de explicación que le debemos al positivismo lógico, a la primera gran escuela en filosofía de la ciencia. Y, como les digo ya, lo hemos trabajado en Harré, así que vamos a volver un poco a eso, también en su caso criticándolo. O sea, dense cuenta también de esto, estamos más o menos en la misma. Yo siempre les decía, tratamos de hacer una materia, un programa más o menos plural, más o menos amplio, pero claramente, ¿sí?, estamos tomando posiciones, estamos mirando, digamos, por lo menos críticamente al positivismo lógico, eso está claro, ¿sí? Nadie, de ninguno de los autores que hemos trabajado hasta ahora, lo estaría defendiendo, y un poco la línea es que la psicología tiene sus propios problemas epistemológicos, ¿sí?, y no, aquello que pueda funcionar para una disciplina como la física, no tiene por qué funcionar para la psicología, ¿sí? Entonces, estamos más o menos de acuerdo, todos los textos que hemos visto hasta ahora están más o menos, y la más fino, ¿no?, empieza a encontrar matices, y ahí, bueno, posiblemente hay diferencias entre un Hatfield, un Harré, un Campins, ¿sí? Posiblemente no las hay. Pero justamente nosotros lo que queremos es mantener un nivel de generalidad más o menos alto, si no queremos entrar en detalles. Bueno, la idea básica, entonces, de nuevo, es que explicar es subsumir algún fenómeno, o sea, mostrar cómo ese fenómeno está regido, ¿sí?, por alguna ley, una o más leyes. Ese es el viejo modelo nomológico deductivo, mientras que el modelo funcional mecanicista, ¿sí?, básicamente entiende la explicación como mostrar cómo un determinado sistema funciona, ¿sí?, apelando a su organización, ¿sí?, el modo en que está compuesto, y no lo piensen solamente como una cosa, digamos, como un órgano físico, como puede ser el cerebro, sino también cómo están compuestas, por ejemplo, la memoria, una capacidad, ¿sí? La capacidad, memoria, recordar, ¿sí?, también tiene sus funciones o sus capacidades que uno puede, ¿no?, identificar, delimitar y estudiar, ¿sí? Y eso es básicamente el trabajo de la psicología, que pretende explicar los fenómenos psicológicos. Y bueno, nada, un concepto muy central ahí, que es lo que vamos a ver al final, la última parte de esta primera parte, ¿no?, del capítulo, es el análisis funcional, ¿sí?
El análisis funcional sería tomar una determinada capacidad y mostrar cómo esa puede ser descompuesta, ¿sí?, en subcapacidades, en capacidades más simples, ¿sí?, más básicas. ¿Sí? Nada, ya veremos ejemplo de eso. Uno puede pensar que escuchar y entender es algo fácil, ¿no? Ver es algo fácil, recordar es algo fácil, leer es algo fácil, pero si uno lo analiza, ¿sí?, como un problema computacional, como problemas, bueno, entonces hace una máquina que lea, si es tan fácil, ¿sí? Los problemas son enormes, ¿sí?, muy difíciles. Ahora nosotros estamos acostumbrados, no sé, al ChatGPT y estas cosas. Bueno, la cantidad de trabajo científico detrás de eso, la dificultad de hacer algo que, por ejemplo, recupere un concepto, produzca lenguaje, bueno, etcétera, es inmensa, es muy, muy, muy difícil, ¿sí? Nada, bueno, y en eso está la psicología. Particularmente, sobre todo aquí estamos pensando en la psicología cognitiva y la psicología experimental, ¿sí?, donde ha tenido, por lo menos en lo que es el acuerdo mayoritario de la comunidad psicológica hoy, tiene como más chance, a lo Harré un poco, ¿no? Pensarlo así como, bueno, esta línea tiene un poquito más chance de ofrecer verdaderas explicaciones de los fenómenos psicológicos. Nosotros no queremos sugerir eso, pero sí que mirando estos casos afloran los problemas epistemológicos de la explicación, ¿sí? Se ven más claramente los problemas epistemológicos de la explicación científica. Y bueno, nada, como le decía, básicamente las dos tesis de Cummings son estas dos, en psicología y, en parte sí, tampoco en ninguna otra ciencia, y por eso no hay leyes explicativas del tipo de las que estaba pensando el modelo nomológico deductivo, ¿sí? Y así que, en definitiva, el modelo nomológico deductivo está mal, está equivocado, no solo para la psicología, sino más bien en general, como para entender la explicación científica. Y en particular, para la psicología, funciona el tipo de explicaciones del tipo, bueno, 2, esta del modelo funcional mecanicista que les menciono. Bueno, nada, vamos a hacer un pequeño repaso del modelo nomológico deductivo. Como les digo, el modelo nomológico deductivo es solamente uno de las propuestas de Hempel, por eso lo dejé de lado acá. Esta fue un poco la versión un poco más robusta y clásica del modelo de cobertura legal o de suceso bajo leyes, la de Hempel y Oppenheim del 48. Hempel no solamente pensó en el modelo nomológico deductivo, pensó en otros también, ¿sí?, en lo que la inducción sería el tipo de inferencia que se hace, ¿sí?, y la ley no es una ley universal, sino son leyes probabilísticas. Es un modelo inductivo probabilista, pero de nuevo no nos interesa eso demasiado. Lo tomamos simplemente como leyes, ¿sí?, y condiciones de aplicación de esas leyes. Eso es todo lo que vamos a trabajar acá. De nuevo, se explica la ocurrencia de un fenómeno, ¿sí?, un evento, un suceso específico, apelando a una ley general que rige sobre ese fenómeno y a la vez también las condiciones de aplicación de esa ley, ¿sí? Ya vamos a ver el ejemplo que trabajamos en su momento con Harré, ¿sí? Una cosa que quería ver. Sí, está todo bien. Hay un micrófono abierto por ahí. Yo escucho y no. Pero bueno, seguimos. Otra cosa que la explicación, como les digo, tiene la forma lógica de la deducción, ¿sí? Es un salto diferencial, ¿sí?, a partir de un conjunto de premisas, que comprende leyes también, pasamos entonces a deducir una descripción del evento que yo quiero explicar. Decía, la explicación tiene forma lógica de deducción. Ya vamos al ejemplo ¿no? El ejemplo de juguete que hemos trabajado para Harré. Yo decía, otro ejemplo es el de las varillas. Una varilla de metal, de hierro, ¿sí?, que se le aplica calor, ¿sí? La ley es todo metal al que se le aplica calor se expande. Esta varilla de hierro se le aplicó calor, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se expandió. Ese sería el fenómeno que yo quiero explicar. ¿Por qué se expandió la varilla de hierro, por lo que sea?
Sí, bueno, nada, no importa. Entonces, deducimos una descripción de aquello que yo pretendo explicar a partir de una o más leyes naturales, ¿sí? Y que, bueno, que son enunciados generales sobre correlaciones de eventos observables y las condiciones de su aplicación, ¿sí? El Cummings menciona condiciones iniciales y condiciones de contexto, una distinción más fina que no nos viene muy a cuenta acá. El caso es que las condiciones iniciales sería la condición en la que se encuentra el sistema que yo quiero explicar, o sea, la varilla de hierro en este caso, ¿no? Es una varilla de este material, de tal dimensión, que pesa tanto, con las condiciones iniciales, y la de contexto son más bien, estamos en el planeta Tierra, con condiciones de presión atmosféricas normales, ¿no? Eso, o sea, como justamente condiciones más de contexto, pero no viene muy al caso, no hay preguntas sobre eso. Y bueno, nada, esto de que el fenómeno debe necesariamente ocurrir tiene más que ver con que esta versión del modelo de cobertura legal es nuvológico deductivo, ¿sí? Si es deductivo quiere decir que las conclusiones son necesarias. Si es inductiva la inferencia, me da una alta probabilidad de que sea cierto, de que sea así, ¿no? Inducciones, si fumas cigarrillo todos los días de tu vida, tiene una alta probabilidad de contraer cáncer de pulmón, ¿sí? Vos podés tener a alguien que desde los 15 años hasta los 80 fume cigarrillos todos los días de su vida y se murió de, qué sé yo, de cualquier otra cosa, ¿sí? No es necesariamente así. Ese sería el caso de la inducción, pero de nuevo, acá nos mantenemos simples, ¿sí? Este es el ejemplo de juguete, parecido al de la varilla de hierro que le decía recién. Ya lo vimos, el extremo de descenso de la temperatura congela el agua, esa sería una suerte de ley, ¿sí? Cuando se congela el agua en la cañería, esta se rompe, también una suerte de ley. ¿Por qué una ley? Porque siempre es una regularidad empírica, ¿sí? Cuando yo digo toda vez que pasa algo, pasa esto otro, ¿sí? Toda vez que llueve, se moja el piso, toda vez que hay nubes, llueve, bueno, son como leyes en el sentido de regularidades empíricas, ¿sí? Cosas que pasan generalmente, pasan regularmente. Y luego acá tenemos condiciones iniciales, ¿sí? Acá no está la de contexto, pero están las condiciones iniciales, la cañería de esta casa, ¿sí? Tal día, ¿sí? El martes pasado, en tal lugar, estaban llenas de agua, y bueno. Como le decía antes, la pequeña excursus de latín, el aparato que explica es lo que se denomina explanans, ¿sí? Y aquello que debo explicar es el explanandum. Cuando en el texto ustedes ven explananda con A, es simplemente porque el plural de explanandum es explananda en latín, y eso se suele usar todavía hoy en filosofía de la ciencia, ¿sí? Esas expresiones se suelen usar. Lo que tenemos acá es el paso, la inferencia, es el salto inferencial que a partir de las premisas me llevan a una conclusión, ¿sí? Como le decía yo antes, el salto inferencial, si es inductivo, me da una alta probabilidad de que la conclusión sea cierta. Si es deductivo, es necesariamente cierta, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, las premisas sean verdaderas. Si las premisas son verdaderas, sí o sí son verdaderas las conclusiones. Nada, yo quería decir algo, pero bueno, por ahí. Yo les presenté con Jarret, ¿sí? La distinción entre describir y explicar, como la diferencia entre dos preguntas. La pregunta es describir o clasificar es ¿qué hay? ¿Sí? ¿Qué hay en mi mundo? ¿Está bien? Como científico de CONICET, se van al fondo del mar, ¿qué hay? ¿Qué tipo de bichos? ¿Sí? ¿Qué tipo de zoología marina? ¿Qué tipo de bichos pueblan esta zona del mar argentino? ¿Está bien? La pregunta ¿qué? Y la pregunta que hay vinculada, por ejemplo, a cuáles son las psicopatologías que tenemos, ¿sí? Descripción, clasificación, lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Y ahora la pregunta, yo les presenté la pregunta por la explicación como ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, la biodiversidad que tenemos? Acá lo que está haciendo Cummings es cambiar esa pregunta, ¿sí? En realidad la explicación responde preguntas más bien del tipo de cómo funciona. Ahí está todo el chiste de por qué se llama este texto, ¿sí? Cómo funciona es una pregunta tan explicativa y una pregunta, digamos, de tipo explicativo mucho más apropiada para la psicología que no cuáles son las leyes, ¿sí? O de tipo, ¿por qué las cosas son así? Sí, había una pregunta.
Sí, explanans es el aparato teórico que hace el trabajo de explicar. Es decir, es aquello que los científicos, las científicas, elaboran, ¿sí? Y tiene supuestamente el objetivo de dar una explicación, ¿sí? Uno puede pensar como explanans, no sé, el complejo de Edipo para Freud, ¿no? Uno explica el desarrollo psicosexual del niño apelando a eso, ¿no? El complejo de Edipo, ese tipo de fenómeno, ese tipo de apego para con un progenitor, bueno, ya saben. Eso sería explanans. Explanándome aquello que yo quiero explicar. Yo quiero explicar el desarrollo psicosexual de los niños, por ejemplo, ¿sí? Esa sería la diferencia. Y como les digo, solamente una cuestión terminológica, cuando vean explananda en el texto, es simplemente aquello que yo quiero explicar, pero en plural, ¿sí? Aquellos fenómenos que yo pretendo explicar. Muy al comienzo del texto, por eso vamos a ir muy de a poquito, ¿sí? Y básicamente lo que hace Cummings es decirnos que el modelo nomológico deductivo en filosofía de la ciencia, incluso en filosofía de la ciencia de disciplina más establecida, más madura, díganlo como quieran, ¿no? De tipo de la física, está muy desacreditado, ¿sí? Esto lo escribía en el año 2000, este texto. Y ya sí, ya venía como muy de capa caída, digamos, para decirlo así, muy golpeado el modelo nomológico deductivo por una cantidad de críticas que se le han hecho, ¿sí? Y sobre todo, parte de las críticas, sobre todo las que a nosotros nos interesan, es su alcance, ¿sí? ¿A qué tipo de disciplinas, para qué tipo de disciplinas funciona efectivamente el modelo nomológico deductivo, el modelo de cobertura legal? Para muy pocas disciplinas, ¿sí? Posiblemente solamente funcionó en su momento para la física, la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, ¿sí? Esos eran los ejemplos clásicos que se tomaban, ¿sí? Para dar cuenta de que, bueno, el modelo nomológico deductivo era el tipo de explicación que, esa es un poco la idea del positivismo lógico, ¿sí? Que ciencia hay una sola, borramos todas las diferencias entre las diferentes disciplinas científicas, entonces cualquier disciplina pretendidamente científica también tiene que proveer leyes, también tiene que poder predecir, ¿no? Fenómenos a partir de la aplicación de esas leyes y de sus condiciones iniciales, bueno, etcétera, etcétera. Eso está mal, es una idea que ya es totalmente perimida, ¿sí? Y lo que dice Cummings, sobre todo, es que se ha mostrado su falta de aplicabilidad de este modelo para muchas disciplinas muy exitosas, como por ejemplo el caso de la biología, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que hay muchos contraejemplos, muchos ejemplos de casos de explicaciones exitosas que no se conforman, ¿sí? O no tienen el mismo formato de explicación que está planteando el modelo de cobertura legal, el modelo nomológico deductivo. Entonces la pregunta es, ¿por qué aún hoy, y eso es verdad, eso hace 25 años y hoy todavía, ¿por qué aún hoy pensamos en la explicación científica como legaliforme, como nomológica, como necesariamente, ¿no? Dedicada a la elaboración de leyes, ¿sí? Que se supone rigen sobre los fenómenos de mi dominio, sobre los fenómenos que a mí me interesa explicar. Y esta es la parte compleja, esta casi viene una parte bastante compleja del texto. Básicamente va a decir por dos razones. Primero, y es lo que él va a trabajar un poquito más adelante, es que no había alternativas fuertes, ¿sí? Alternativas de, bueno, primero, bien desarrolladas, y segundo, de amplio apoyo, de que haya mucha gente que básicamente la defienda, ¿sí? Esto de la explicación funcional mecanicista es un desarrollo bastante reciente, pero no es el único, había otras, ¿sí? Por ejemplo, si lo vemos, no le interesa demasiado, a un filósofo como Salmon, ¿sí? Un filósofo que se llama Salmon, que propuso la idea de la explicación por mecanismo, explicación por funciones y mecanismos, pero hay otras versiones, ¿sí? Van Frasen con la pragmática de la explicación, la idea de la unificación, ¿sí? Bueno, explicación por unificación. La cuestión es que había otras alternativas, pero ninguna ni lo suficientemente elaboradas, ni con un consenso amplio, ¿sí? Pero bueno, ese es un problema menor. El problema menor, no sé si menor, pero digamos, en todo caso, es un problema
que tiene que ver con, bueno, hay que hacer filosofía, hay que trabajar, ¿sí?, sobre un buen modelo de explicación científica que valga para la psicología. La cuestión es no sé qué está pasando, pero es que muchas veces, ¿sí?, sobre todo en el costado experimental de la disciplina científica, ¿sí?, hay prácticas habituales de interpretar el propio trabajo en términos de postulación de hipótesis, explicar a través de hipótesis. Y esa idea tiene algún parecido de familia con la idea de cobertura legal, con el modelo logológico deductivo, pero en realidad se debe a confusiones importantes, ¿sí? La idea de que yo voy al laboratorio y pruebo mi hipótesis, ¿sí?, o pongo a prueba mi hipótesis, poco tiene que ver con el modelo nomológico deductivo. Y eso es lo que va a trabajar a continuación Campbell, ¿sí? La confusión entre las pretendidas explicaciones a través de hipótesis, ¿sí?, con el modelo nomológico deductivo. No son lo mismo, no tienen muy poco que ver, incluso cuando en la práctica experimental de la psicología, cuando se habla de explicar por hipótesis, en realidad se están haciendo otras cosas. Y eso es lo que va a decir acá Campbell. Estos 3 puntos son importantes, son posiblemente lo más difícil del texto, por lo menos hasta este punto. En la segunda parte vamos a tener otras complicaciones, pero básicamente sigue, ¿no?, apareciendo la idea de ley, la idea de regularidades, la idea de hipótesis que darían cuenta de mis datos en la práctica experimental de la psicología, a raíz, y eso parece, ¿no?, dar algún tipo de crédito, algún tipo de respaldo al modelo nomológico deductivo por 3 tipos de confusiones, ¿sí? De nuevo, lo que hace la filosofía es, básicamente, definir conceptos, precisar conceptos, ¿sí? Y lo que está haciendo ahora, va a hacer ahora, es exactamente eso. Primero porque la palabra hipótesis tiene 2, si me permiten, por lo menos 3, pero ya vamos a eso, acepciones posibles, ¿sí? Luego, es que básicamente se confunden diferentes maneras de entender la noción de hipótesis. La confusión entre explicación y confirmación, ¿sí? Es decir, que yo voy al laboratorio y tengo una regularidad, la llamo ley, ¿sí?, y voy al laboratorio poniendo a prueba pretendidamente poniendo a prueba esa ley, y entonces digo que los datos explican, que la hipótesis explica los datos. La hipótesis explica los datos, pero en realidad se trata de un ejercicio de confirmación de la ley, ¿sí? Los datos en realidad lo que están haciendo es confirmando la hipótesis. Ya vamos a ir a eso, no se preocupen, ya vamos a ir a eso. Y otra confusión más está es la confusión entre explicación y predicción, ¿sí? Otra cosa que sabíamos ya desde Harré es que para el modelo nomológico deductivo, explicación y predicción, ¿sí?, son 2 caras de la misma moneda, o en definitiva tienen las mismas funciones de la misma manera, tienen la misma forma lógica, ¿sí?, y lo único que cambia en realidad es el momento que yo hago mi salto inferencial, mi inferencia, ¿no? Si las cañerías ya se rompieron, se trata de una explicación. Si yo estoy prediciendo que las cañerías se van a romper pasado mañana por la baja de temperatura, ¿no? Todos creíamos que se había terminado el invierno, yo por lo menos apagué todos los calefactores, guardé todas las colchas, ¿sí? Ahora me estoy cantando de frío. Y, bueno, entonces si yo estoy hablando de pasado mañana, es una predicción, pero funciona exactamente de la misma manera, ¿sí? Leyes, condiciones de aplicación de esas leyes, salto diferencial, ¿sí? Y que obtengo, ¿no?, en mi conclusión, una descripción del hecho que pasó o va a pasar. Pasó, explicación, va a pasar, predicción. Y va a decir, esa es otra conclusión más, ¿sí? Podemos tener muy buenas explicaciones sin predicción y podemos tener buenas predicciones sin explicación, ¿sí? Y todo eso, como les digo, es la parte un poquito más difícil del texto. También es difícil porque, como les digo, los ejemplos que él usa son ejemplos difíciles, realmente provienen de física cuántica, o provienen de cuántica, o provienen de la ciencia de la computación. Son cuestiones de las que no estamos muy acostumbrados, mirar, trabajar. Incluso son cosas que no se ven en la secundaria en general, ¿no? Entonces, bueno, venimos con un texto así y es difícil también por el tipo de ejemplo que él usa. Entonces, 2 acepciones de la palabra hipótesis, ¿sí? Yo le decía
como para complicarle un poco la cuestión, y por lo menos en realidad deberíamos hablar de 3 hipótesis, ¿sí? Una de las cuales Cummings respalda mucho, que sería básicamente a lo Harré, ¿no? Una conjetura arriesgada, ¿sí? Conjetura tipo, yo creo que las cosas podrían ser así, ¿sí? Y lo que estoy haciendo ahí es postulando algún mecanismo que daría cuenta, ¿sí? del fenómeno que yo quiero observar, ¿sí? La selección natural, o la teoría de la evolución por selección natural, es un mecanismo propuesto para explicar la biodiversidad, por ejemplo. ¿Está bien? El complejo de Edipo es, ¿no? Una hipótesis también propuesta para explicar. ¿Está bien? No sé, la hipótesis del lenguaje del pensamiento, la estoy complicando mucho, que básicamente es una idea de que nuestro pensamiento tiene un formato, ¿sí? Lingüístico o parecido al lenguaje, ¿sí? Aunque nosotros no lo verbalicemos ni nada. Bueno, son todas hipótesis en otro sentido. Ahora él, por eso, esa era para complicarla más, ¿no? Era una hipótesis como una conjetura, ¿sí? Acerca de cómo serían las cosas en un estado de Harré, en un estado de cosas inobservables, pero eso daría cuenta de las diferencias, ¿sí? O de los fenómenos observables que en primera instancia me llamaron la atención y que yo quiero explicar. Es mi explanante, ¿no? Pero bueno, él habla de hipótesis en 2 sentidos, está pensando sobre todo en psicología experimental. Ustedes están haciendo psicoestadística, así que alguito de esto podría sonarle. Espero que esté trabajando bien en psicoestadística. Pedimos esto de la hipótesis nula, ¿sí? De rechazar la hipótesis nula más o menos, ¿sí? Bueno, él dice, justamente, Cummings, que cuando en psicología experimental hablamos de poner a prueba una hipótesis, o que la hipótesis se acomoda a los datos, o los datos, ¿no es cierto?, están validando mi hipótesis, nos referimos a la hipótesis en la segunda acepción, ¿sí? En la B. Como que la hipótesis explica, con muchas comillas, porque él entiende que eso no se trataría de una explicación, los datos. Y no como una teoría o ley propuesta. Él habla de la expresión ley propuesta como una regularidad empírica, de nuevo, ¿sí? Algunos ejemplos les traigo para que no sea tan difícil, por ejemplo, el límite de la memoria de trabajo, ¿sí? El texto de George Miller que ustedes tenían ahí ¿cómo? ¿Me hablaron? ¿No? ¿Escucho voces? Bueno, Miller, tiene un famoso artículo, en la década del 50, si no me equivoco, el 60, que es el mágico número 7 más menos 2, ¿sí? Ese sería el límite de la memoria de trabajo. Entonces, ¿qué es eso en realidad? Es una hipótesis como una suerte de ley o regularidad que se da para todas las personas, ¿sí? El límite de tu memoria de trabajo es 7 más menos 2, ¿sí? Con diferencias obvias, ¿sí? Diferencias que tienen que ver incluso con el cansancio, el estrés, bueno, diferencias obviamente de constitución de nuestras cabezas, etcétera, 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 pero en definitiva, esa es una ley en el primer sentido, ¿sí? La ley de Weber-Fechner, ¿sí? En psicofísica, ¿alguien sabe de qué va eso? ¿No? Pero bueno, es una ley muy básica de la psicofísica que plantea, digamos, el vínculo entre la magnitud de un estímulo y cómo lo percibo yo, ¿sí? Bueno, no sé si vale la pena explicarla, pero bueno, son este tipo de leyes. Nadie sabe ¿no ven algo de psicofísica mínimamente? ¿No? Bueno, en primer año no, supongo, no ven nada de... Sí. ¿Cómo? Un buen ejemplo de los pesos, exactamente. Si vos tenés una diferencia, bueno, la podrías explicar, pero si tenés un peso de 10 gramos en una mano y de 10 gramos en la otra, y yo te subo 2 gramos, posiblemente entiendas la diferencia, o sea, notes la diferencia. Si tenés 4 kilos, ¿sí? Esa misma diferencia en cada mano, esa misma diferencia no la notarías para nada, ¿sí? Es lo mismo por lo que a veces un ambiente nos parece muy, muy luminoso, ¿sí? Pero porque hemos estado expuestos a una muy baja iluminación antes. Es el mismo tipo de fenómeno, ¿sí? Sí. Sí, ahora vamos a la segunda acepción. Ahora, sí, yo decía la primera. Para la primera sería una hipótesis como una regularidad empírica, la que luego, en un ratito, el mismo Cummings se va a llamar efecto, ¿sí? Efecto.
que son, como les digo, las verdaderas leyes psicológicas, ¿sí? Pero que él la entiende como aquello que debemos explicar, el fenómeno a explicar. Pero bueno, ya vamos a ver. Pero se entiende más o menos. Bueno, la ley del efecto, piedra angular del conductismo, ¿sí? La ley del efecto es básicamente la idea de que una conducta cuyas consecuencias son satisfactorias, ¿sí? va a tender a ser repetida más veces. Va a ser más frecuencia. Explica las frecuencias de la conducta dadas sus consecuencias favorables o no favorables, ¿sí? Esta es la base de la adicción, por ejemplo, esto. Pero esto es muy, muy básico, ¿eh? Muy básico. O sea, la palomita tiene hambre, picotea, y ve, cuando picotea le baja la comida, ¿sí? Entonces la tasa de picoteo va a aumentar, básicamente, ¿sí? Si la consecuencia es, esa sería una consecuencia satisfactoria, ¿sí? Que sacia el hambre. Si no lo hiciera, y fuese, qué sé yo, papel o algo así, muy probablemente la tasa de picoteo vaya a bajar. Nada, esa es una regularidad empírica, conductual, de la que nadie negaría, y ese es un tipo de hipótesis, un tipo de acepción de la noción de hipótesis que en general, en psicología experimental, no es la que está en juego. La que está en juego es que el tratamiento o mi intervención experimental, ¿sí? tiene algún efecto. ¿Está bien? Por ejemplo, yo acá lo ponía, está bueno, mejor vamos al ejemplo directamente. Yo lo que quiero en un contexto experimental es ver si, por ejemplo, piensen en estudiar un examen, ¿no? para aprendizaje. Si la falta de sueño, el hambre, la presencia o no de música cuando yo estoy estudiando, si hay o no repaso previo, etc., influyen, ¿sí? en mi desempeño posterior. ¿Está bien? Uno puede pensarlo como que esa sería la variable dependiente o independiente sería esa. Independiente, ¿cierto? Independiente. La dependiente, como efectivamente te desempeñaste en la tarea. Recordar un número de ítems, bueno, lo que sea, ¿sí? Cualquier tarea. Yo puedo estar trabajando sobre memoria, sobre aprendizaje, sobre percepción, sobre, bueno, lo que quieran. Pero lo único que quieren, en realidad, en general, los psicólogos, las psicólogas experimentales ver es que la intervención experimental, por ejemplo, cuando yo estoy repasando presencia o no de música, o el hecho de que yo estoy espaciando, ¿no? estoy distanciando mis repasos, ¿sí? Si eso va o no a redundar en una diferencia que explique la varianza, que ya también eso deberían saber lo que es varianza de esta altura, ¿o no? ¿Varianza, ¿lo han visto? ¿Sí? La dispersión a partir del promedio, ¿no? Del nivel de dispersión. Yo puedo explicar esa dispersión por la presencia o no, por ejemplo, de música en mi repaso, en mi estudio, ¿sí? La persona que, no sé cómo estudian ustedes, yo incluso una cuestión como personal y me doy cuenta de que no puedo estudiar bien con música, muy probablemente la música con letras, ¿sí? sea peor que una música sin letras, música ambient o música clásica, ¿sí? y todavía mejor mi desempeño sin música. ¿Sí? Me ayuda a enfocar más, a atender más. Hay cosas como muy conocidas ya, por ejemplo el efecto de espaciamiento, ahí tienen. Ese es un efecto, el efecto de espaciamiento en el estudio está clarísimo, ¿sí? que es beneficioso. ¿Qué quiere decir? No estudies todo para el final, aunque las horas sean las mismas, aunque vos estudies 20 horas para ese, 20 horas para ese parcial, no las condenses todas los 2 días antes del parcial, ¿sí? porque te va a ir muy mal. Si vos lo vas espaciando, justamente, ese es un efecto típico del aprendizaje. ¿Sí? Bueno, y ese es un tipo de cosas que se ponen a prueba. La hipótesis ahí, ¿cuál es la hipótesis? Espaciar mi estudio, espaciar mi repaso, me va a dar un mejor desempeño en la tarea. ¿Sí? Eso es. Así que una y otra vez yo le dije, mantengan la cosa más o menos al día, traten de estudiar de a poquito y demás. Bueno, no es solamente un consejo, ¿no? de buena onda, sino que hay respaldo científico al respecto. O sea, de verdad le va a ir bien. Es muy probable que le vaya mejor si distancian, ¿sí? los momentos de estudio. ¿Sí?
Por eso también hacemos esta pausa, si quieren, en un rato, todavía no sé qué hora es, pero creo que no. ¿Por qué? Bueno, vamos más rápido. Deje de hablar, señor. Bueno, lo que dice, básicamente, ya le dije, en psicología experimental, generalmente hipótesis en el segundo sentido, ¿sí? Básicamente el rechazo de la hipótesis nula, que la hipótesis nula es la diferencia, si la variancia es básicamente debida al azar, no hay la intervención experimental, presencia o no de música, presencia o no de música con letras, ¿sí? No tiene nada que hacer, o sea, no produjo ningún efecto, ¿sí? Ningún cambio. Bueno, entonces, básicamente la idea de la hipótesis que explica los datos, cuando yo digo hipótesis que la hipótesis explica los datos, en realidad no me estoy refiriendo a ninguna ley, no me estoy refiriendo a ninguna regularidad allí, ¿sí? Lo segundo, y también muy complejo, acá está la famosa fórmula de Waldner, que es muy difícil realmente. La cuestión es física cuántica. Es malo el ejemplo para nosotros, pero ahora vamos a tratar de dar otro ejemplo un poquito más felices. La idea es que muchas veces, es lo que yo les decía, cuando yo estoy poniendo a prueba mi hipótesis, en realidad lo que yo estoy haciendo es un ejercicio de confirmación. No estoy explicando, ¿sí?, los datos a través de la hipótesis, sino que estoy confirmando la hipótesis a través de los datos, ¿sí? Los datos me vienen a consolidar, ¿sí?, o confirmar, ¿sí?, mi hipótesis. No sé, la música, letras, bueno, la música no es buena para la atención o para el estudio o para lo que sea, ¿sí? Ese sería. Entonces, va a aludir Cummings a un error muy común de creer que cuando la teoría o la ley se ajusta a los datos, acomoda bien los datos, entonces los explica, ¿sí? Más bien, los datos están confirmando mi hipótesis, ¿sí? Vuelven, ¿no?, a subrayar que efectivamente esa regularidad es robusta, ¿sí? Esa sería la idea. O sea, que cuando yo digo que la teoría o ley explica los datos, en realidad lo que yo estoy diciendo es que la ley se ajusta a los datos, la ley describe bien los datos, o más bien, dicho de otra manera, los datos confirman la teoría, pero nunca podríamos decir, ¿sí?, que yo estoy explicando los datos a través de mi teoría o a través de mi ley. Hay un texto no me acuerdo ahora, una obra de teatro muy conocida seguramente, en su momento, de Molière, donde Molière se reía, se mofaba de los médicos de la época, porque explicaba por qué la gente a la que se le aplicaba opio se dormía, apelando, ¿sí?, a las virtudes dormitivas del opio, a las propiedades dormitivas del opio, ¿sí? Una suerte, digo, a veces no le suena al ataque positivista, ¿sí? Estamos poniendo un poco del lado positivista acá, ¿no? Apelar a una fuerza oculta que explicaría por qué la gente se duerme cuando se le aplica opio. En realidad lo que estamos haciendo es afirmando la regularidad empírica, afirmando lo que yo veo en la práctica, es decir, a tal paciente se le aplicó opio, se durmió, a tal otro se durmió, a tal otro se durmió, ¿sí? Básicamente condensándolo en una ley. Lo que estamos tratando de decir es que las leyes describen los datos, ¿sí?, no los explican. ¿Está bien? Entonces, es tautológico decir que la persona se durmió a causa de las propiedades dormitivas del opio. O sea, no está diciendo nada, está como volviendo a decir lo mismo en un sentido mucho más general, ¿sí? Esta persona se durmió porque el opio todo el opio tiene la propiedad, ¿no?, la virtus dormitiva, bueno, obviamente eso es no es un ejemplo científico, si se quiere. Bueno, en realidad medicina es bastante, digamos, es una manera de burlarse, ¿sí?, de una pretendida explicaciones de por qué la gente se duerme habiéndole aplicado opio, que en realidad lo que estoy haciendo es reafirmando, ¿sí?, la generalidad de que toda persona que se le aplica opio se va a dormir. La ley del efecto es otro caso, ¿sí? Uno puede decir que explico el comportamiento de las palomas que picotean y luego siguen picoteando más, o sea, explico la frecuencia de la conducta, dado sus
sus consecuencias satisfactorias, ¿sí? para el sujeto experimental por la ley de Thorndike, por la ley del efecto? O más bien la ley del efecto es una manera general de describir todos estos casos en los que estoy volviendo a ver lo mismo, que ante una consecuencia satisfactoria la conducta va a ser más frecuente, se va a repetir. Por eso yo decía que eso está a la base de la adicción, ¿sí? De adicción, digamos, de drogas, me estoy refiriendo, obviamente, no sé, puede ser también, sí, no, también de juego, de toda adicción, ahora que lo pienso, ¿sí? El videojuego, supongo que mucha gente, no sé quién juega el videojuego, quién juega demasiado aquí en los videojuegos, yo por suerte zafé de esa. Bueno, no, entiendo que es un mundo muy divertido. ¿Quién juega el videojuego acá? Bien. Bueno, entiendo que es un mundo muy divertido, pero también entiendo que hay también gente que sufre de problemas, que se le va la vida, digamos, jugando en los videojuegos. Pasan días, noches, ¿sí? Y eso también está a la base de eso está la ley del efecto, ¿sí? Hay algún tipo de consecuencia satisfactoria para la persona que, para lo que al día siguiente vuelve a hacerlo. Si es que durmió, vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, y va a hacerlo, ¿no? Pero en realidad lo que yo estoy haciendo de nuevo es describir la regularidad en términos generales, ¿sí? Abarcando una cantidad de casos particulares, que puede ver con la comida, con las drogas, con los videojuegos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y bueno, la curva del olvido de Ebbinghaus también, ¿sí? La curva del olvido tiene que ver con el modo, ¿sí? No es así, es una curva como tipo C, ¿sí? El modo en que típicamente vamos olvidando, ¿sí? En la medida que pasa el tiempo, la cantidad de ítems, ¿no? En el caso de Ebbinghaus, lo que hacía era aprender sílabas sin sentido, ¿sí? O sea, ese tipo de memoria estaba poniendo a prueba. Pero en realidad, de nuevo, la curva del olvido describe el modo en que vamos olvidando de a poco, ¿sí? Las cosas que creímos recordar, ¿sí? Entonces, de nuevo, este es el punto central. Según Cummings, las leyes no explican. Lo que hacen es describir en el nivel más general posible, ¿sí? Toda vez que una conducta sea satisfactoria, se verá repetida, ¿sí? Se verá mayormente repetida posteriormente, ¿sí? De nuevo, estoy afirmando en términos generales algo específico, ¿sí? Una cantidad muy grande de casos específicos, ¿sí? Tal paloma picoteó, bueno, ¿qué hace? Es una confusión entre confirmación y explicación que también nos hace creer que estamos dando leyes y estamos explicando a través de leyes. O sea, estamos dentro del modelo nomológico deductivo o de cobertura legal. Ya. Y la última confusión tiene que ver con predicción y explicación. Esa es una consecuencia, como ya les dije, del modelo de cobertura legal. Una consecuencia es que predicción y explicación son dos caras de la misma moneda, lo único que cambia es el momento que yo hago la inferencia, ¿sí? Pero va a decir también que hay muchos casos en que esto se puede distinguir, ¿sí? Se puede distinguir casos de muy buenas predicciones sin explicación, o sea, sin ninguna comprensión del mecanismo de cómo funcionaba, pero yo puedo predecirlo muy bien, y viceversa, ¿sí? Tengo explicaciones y no tengo manera de explicar, de predecirlo al revés. Que son los primeros casos que menciona acá Cummings, ¿sí? Tenemos la comprensión de los mecanismos, una explicación, ¿sí? Del comportamiento del sistema que yo quiero explicar, pero no hay forma de predecir nada, ¿sí? Son casos complejos, por ejemplo, bueno, los sistemas estocásticos no son demasiado complejos, son simplemente aleatorios, azarosos, ¿sí? Como por ejemplo tirar una moneda, tirar el dado. Yo entiendo perfectamente la mecánica de tirar el dado, el peso, la fricción del aire cuando cae. Puedo calcular todo lo que vos quieras, pero no hay forma de predecir dónde va a caer la moneda, dónde va a caer el dado, ¿sí? Eso sería un sistema estocástico. Y luego sistemas caóticos, que son sistemas, tómenlo más bien como cultura general, digamos, pero son cuestiones interesantes de la capacidad que yo tengo para explicar un fenómeno, entenderlo perfectamente, el caso del clima, ¿no? Pero muy malas, son siempre mejores, igual, pero no muy buenas capacidades para predecir qué va a pasar, ¿sí? A pesar de que yo entiendo perfectamente el sistema. Los sistemas meteorológicos, ¿sí? El clima es un caso de sistema caótico. El sistema caótico sería un sistema en el que un cambio
muy, muy, muy mínimo en las condiciones iniciales me puede cambiar totalmente, ¿sí?, la trayectoria de mi sistema. ¿Qué es lo que va a pasar pasado mañana en mi sistema? El famoso efecto mariposa, creo que hay películas al respecto, de la cual quizá algunos vieron. Bueno, el famoso efecto mariposa, ¿no? Un aleteo en China hace que haya, qué sé yo, un tsunami acá, por esta zona. Qué sé yo. Eso sería el caso de los sistemas caóticos. ¿Se entiende lo que yo digo? Yo entiendo perfectamente cómo funciona el clima, la temperatura, ¿no?, las masas de aire que se mueven, todo lo que vos quieras, la presión, la humedad, todo. Yo entiendo perfectamente cómo funciona el sistema, pero no puedo predecirlo, ¿sí? Lo mismo vale con sistemas cuyos estados iniciales son desconocidos o incognoscibles, ¿sí? Como por ejemplo, cualquier fiesta a la que hayan estado ustedes, es decir, una situación social en la que vos decís, che, este es, no sé, el cumpleaños número 30, lo que sea, número 20 para ustedes, más jóvenes, ¿sí? La voy a pasar bomba, pero por ahí estás ahí. O sea, todo apunta, van a estar tus mejores amigos, todo lo que vos quieras, pero una persona pasa, grita una cosa, te remitió a algo, ¿no es cierto? Apareció tu ex, lo que sea, y es el peor cumpleaños de tu vida, ¿está bien? Obviamente que las situaciones sociales son totalmente predecibles, por suerte, ¿no? Digo, si no, qué aburrida sería la vida. Me acuerdo del tema de Bjork, no sé si alguien conoce, de Human Behavior. ¿Nadie conoce el tema de Bjork y Human Behavior? Bueno, el primer tema, un tema de Bjork del primer disco. Yo cuando empecé, yo estaba entre filosofía y psicología cuando estaba eligiendo mi carrera. Bueno, y Bjork casi me lleva a estudiar psicología, porque nada, habla de eso, ¿no? De la impredecibilidad del comportamiento humano, básicamente que no hay manera de predecirlo, a pesar de que yo puedo saber mucho al respecto, ¿no? Porque a partir de la psicología pueda seguir avanzando. Por suerte, es muy difícil predecir exactamente qué va a hacer una persona, porque, de nuevo, no puedo tener control sobre todas las condiciones, sobre todo ¿no?, el contexto y en fin, lo que vino, los eventos precedentes. Es imposible, pero por suerte, ¿no? Hay algunos conductistas que creían que podíamos predecir exactamente qué pasaba. Por suerte eso no pasó. Bueno, de nuevo, le pegamos a los pobres conductistas que tanto han hecho para la psicología experimental. En serio, lo digo. Yo creo que ya lo he dicho aquí, por más que el conductismo a nivel teórico no nos haya dado tanto, si se quiere, a nivel metodológico, nada, básicamente eso no ha cambiado con la psicología cognitiva y con todas las versiones, digamos, las líneas de trabajo posteriores. Siempre los avances a nivel metodológico, ¿no?, de trabajo en investigación del conductismo, esos sí son sólidos y han permanecido. Sí. Estado inicial, las condiciones por ejemplo, un clima, del clima, decía, el estado inicial, las condiciones específicas en las que se encuentra mi sistema, ¿sí? Estado inicial, pensemos en algo más simple, la varilla. La varilla de estado inicial, tengo una varilla aislada de hierro de 10 centímetros, ¿sí?, con tal peso, la temperatura es esta, sé todas las condiciones, ¿sí? Esa sería la condición inicial. No, de nada. Yo antes hablaba de condiciones iniciales. Condiciones iniciales y condiciones de contorno, ¿sí? Yo puedo saber todo acerca del fenómeno que yo quiero predecir, ¿sí?, y todo lo que tiene que ver con el contorno. Luego estamos en la Tierra, condiciones atmosféricas más o menos normales, etc. Pero no puedo predecir, por ejemplo, si va a llover mañana. De nuevo, los modelos matemáticos aplicados a meteorología son increíbles y estamos mejorando siempre más, por suerte, ¿cierto? Podemos adelantarnos a catástrofes, aunque, bueno, hay mucho por hacer, ¿cierto? Sigue, no sé, Bahía Blanca, ¿no es cierto? Siguen pasando cosas que no son esperadas. Y bueno, y después sistemas directamente intratables, por la complejidad, por el intratable en términos matemáticos, que sería como no pasible de ser trabajado matemáticamente, como por ejemplo calcular la trayectoria del remolino de una hoja. Yo puedo entender cómo funciona, ¿no?, obviamente la gravedad, la fricción del viento, puedo saber todo, de dónde viene el viento, todo lo que vos quieras, pero la hoja esa no vas a saber dónde va a caer. No, matemáticamente es imposible calcular eso, ¿sí? Algo tan simple como esto.
Bueno, son todos casos, básicamente, en los que tengo explicación, es decir, tengo una muy buena comprensión del fenómeno, pero tengo muy baja capacidad para predecir acerca del fenómeno. ¿Sí? Y esto al revés, puede haber predicción sin explicación. Hay casos en los que mejoramos, ¿no?, mucho nuestras teorías explicativas, ¿no?, de nuevo, los mecanismos detrás de un fenómeno, pero eso no redundó en ninguna mejora predictiva. ¿Sí? Y bueno, habla del caso de las mareas y la mecánica clásica. Las tablas de mareas que se usaban para calcular mareas, ¿sí?, funcionaban también antes como después de que se supo, por ejemplo, el efecto de la atracción gravitatoria de la Luna, ¿no?, sobre la marea, todo eso. Está todo muy bien, pero no me ayudó en nada a predecir mejor el fenómeno. Y lo mismo con la fricción y la teoría mecánica del calor. ¿Sí? Esto también es de física clásica, sobre el calórico, como una suerte de sustancia que se desprendía de un cuerpo a otro, pero si yo le pego, ¿no?, ese es el ejemplo del libro, un martillazo a un clavo, no es que y el martillo está totalmente frío, no hay ningún calor que se pasó del martillo al clavo. ¿Sí? Lo que pasa nomás es que es equivalente la energía del trabajo, ¿sí?, del movimiento, de la fricción producida sobre el clavo. Bueno, y eso es una teoría totalmente diferente sobre cómo se pasa el calor entre dos cuerpos. ¿Sí? En este caso tiene que ver con el trabajo. Pero bueno, no importa, la cuestión es esa. Yo no me ha mejorado mi predicción, a pesar de que tenía teorías explicativas mucho mejores. Entonces, ahora, lo que va a decir, y este es el punto central, ya, si quieren, a ver, sí, miramos el tema de los efectos, ¿sí?, y hacemos una pausita. Los efectos psicológicos, que de nuevo son regularidades conductuales, ¿sí?, del tipo de la ley del efecto, ¿sí?, que hablamos antes, o la curva del olvido, o bueno, la ley Weber-Fechner. Hay muchas otras después. Miren, tengo para hacer dulces. Aquí tengo un montón de efectos psicológicos. Son muy divertidos, la mayoría de los efectos psicológicos son muy divertidos. De hecho, ustedes han hecho seguramente, han visto algún video viral, probablemente, en el que se jugaba con algún efecto. ¿Se acuerdan había uno de un vestido, el color de un vestido? No todas ilusiones visuales, o esta de alquiler, ¿cómo era? Las dos palabras, el efecto McGurk, es ese. Alquiler y bicicleta. ¿La tienen? El alquiler. Me hubiese gustado ponerla, pero no tengo audio. Pero quien no lo sepa, ya vamos a ver de qué va el efecto McGurk. Es una interferencia cognitiva entre una suerte de ilusión auditiva, ¿no? Básicamente el cerebro va completando, pero no importa. Si vos pensás en bicicleta, escuchás bicicleta. Si vos pensás en alquiler, escuchás alquiler. ¿Sí? Y ese es el famoso efecto McGurk, que es uno de estos efectos psicológicos que son regularidades empíricas que, como les digo, para Camus, son los explanandas, es aquello que debemos explicar. ¿Sí? Es como que es al revés. No es que el efecto es la ley que explica. No, el efecto es la regularidad empírica a explicar, que yo debo explicar. Debo explicar por qué pasa lo que pasa, por qué tengo ese tipo de ilusiones, ilusiones auditivas, como la del efecto McGurk. ¿Sí? Que bueno, quien no lo haya visto, hay muchos. Hay una de cero también, cero, una chica dice cero, y vos lees cero, después lees otra palabra y escuchás esa otra palabra, lees otra y escuchás esa otra. Entonces, va cambiando la escucha en la medida en que vas leyendo o vas pensando incluso solamente en otra palabra. ¿Magia? No, así funciona la psicología humana. ¿Sí? Eso es lo que debemos explicar. Bueno, cerramos esta una pausita. Entonces, la psicología experimental está en gran medida dedicada a descubrir esos efectos, ¿sí? Y obviamente tratar de confirmarlos. Es decir, que efectivamente son efectos robustos y no nada, simplemente un artefacto de mi sistema experimental, ¿no? O sea que el experimento básicamente estaba mal hecho y es por eso que se daba el efecto X. Ya vamos a ver, como les digo, muchos ejemplos. Acá están los ejemplos. Como les digo, son regularidades empíricas, son las verdaderas leyes psicológicas, y digo leyes así con comillas porque no son las leyes del modelo neurológico deductivo, no son las leyes que se supone que explican un fenómeno, son más bien
regularidades empíricas a explicar. A ver si les suena alguno de estos. El efecto García por el gusto. El gusto sería la capacidad psicológica que tiene este tipo de efecto, el efecto García, que tiene que ver con la aversión a una comida. Entonces, vos de niña comiste espárragos y estabas en mal estado, nunca más en tu vida has podido comer espárragos. Algo así, ¿sí? Ese es el efecto García. El espaciamiento lo acabamos de ver, lo mencionar antes, ¿sí? Esto de el aprendizaje es muy mejorado, se ve muy mejorado si yo espacio o divido, ¿no? Digamos, si aprendo de a dosis, de a pequeñas dosis, ¿sí? Y no todo junto de una vez, ¿sí? A pesar de que el tiempo puede ser el mismo. Recuerden lo que yo les dije, 20 horas antes del parcial o 20 horas, ¿no? A lo largo del último mes, bien divididas, es seguro que le va a ir mejor a la primera persona y a la segunda. También otra cosa que es medio de sentido común, no estudien la noche anterior, por favor, o sea, vayan descansados al parcial. Son cosas tan obvias, pero tipo, vayan, ¿viste? Bien despabilados, despabiladas, bien descansados. Lo ayudás y se le cayó justo abajo tuyo. Nada, el efecto de espaciamiento es ese para el aprendizaje, el efecto de agrupamiento en la memoria, diferencias muy importantes, ¿no? De cómo recordamos cosas, dependen del modo de codificación, ¿no? Vos podés memorizar un número con cada uno de los dígitos, 3, 4, 5, 4, 9, 7, o dividiéndolo entre a 3, por ejemplo. Si vos lo dividís de a 3, te va a ir mucho mejor en tu tarea de memoria, en este caso. Bueno, esos son los efectos, ¿sí? Creo que se entiende. Bueno, la verdad ilusoria. ¿Qué decirle del efecto de verdad ilusoria? Hoy en día, la exposición a una afirmación constante, básicamente, lleva a que nosotros tendamos a creer en eso, ¿sí? Todo el periodismo político en Argentina, supongo, y en muchos otros lados, funciona así. Y dale, que lo mismo, y lo mismo. Y eso también, y el efecto de ilusión, de verdad ilusoria, también explica lo que estamos viviendo hoy con las redes sociales, ¿no? Las burbujas. Todos estamos de acuerdo en mi red social. Después vas a otra red social, o sea, red social. Otro grupo de personas que también en ese grupo de WhatsApp circulan siempre la misma cosa y estamos todos de acuerdo. Después salís, ¿no? Sacás la cabeza afuera y no hay ningún tipo de acuerdo posible con otra persona. Ese es el efecto de verdad ilusoria. De nuevo, son cosas muy importantes, son efectos muy pequeños, si se quiere, pero a la vez son tremendamente importantes, por ejemplo, en este caso para la psicología social. Ahí ya voy contigo. ¿O querías decir sobre este? Sí. Sí, exacto. Sí, sesgos cognitivos, es decir, modos en que hacemos lo que hacemos. Recordamos, aprendemos, percibimos. Sí, exactamente. Son el modo en que particularmente nosotros hacemos todas estas cosas. Degustamos, aprendemos, recordamos, pensamos. Dunning-Kruger en metacognición es hermoso. Es la idea básicamente de... esto, gente, ¿qué son? 10, no sé qué son. Ay, pero para hacer dulces hay una cantidad de efectos psicológicos que desde hace unos 100 años, 80 años estamos describiendo, que es, nada, cada uno de ellos es un mundo. El de Dunning-Kruger es básicamente ¿por qué metacognición? Porque es la confianza que yo tengo, ¿sí? En el conocimiento que yo tengo sobre algo, ¿sí? Que es mayor en función de mi propio desconocimiento. O sea, más ignorante soy sobre algo, más confiado soy acerca de mi conocimiento al respecto. ¿Está bien? Básicamente, ignorancia y arrogancia, ¿sí? Van de la mano. No sé si les suena. Para mucha gente uno pueda pensar, como yo le decía, la persona que se sienta muy segura y ¿no? sobre algo y probablemente desconozca una gran parte acerca de ello, ¿sí? Ese es un hermoso efecto psicológico. Dunning-Kruger, bueno, el efecto Stroop creo que lo conoce todo el mundo, ¿lo conoce todo el mundo? También interferencia cognitiva. Lo habrán hecho alguna vez. Ustedes se les pide que menciones el color en el que está escrito una... Bueno, y cuesta muchísimo cuando vos tenés la palabra verde y el color es rojo, demora mucho más para decir verde, ¿sí? Ahí lo que pasa es porque nosotros tenemos lectura automática, o sea, sin querer ya estamos leyendo, ¿viste? Lo primero que haces es leer. Bueno, nada, y etcétera, efecto placebo, bueno, en fin, hay muchísimo. Como les digo, después tengo más para hacer más dulces. Y lo que dice, sí, Harry, siempre con Harry.
Cummings, y que en psicología aparentemente hay una enorme desproporción entre las cosas a explicar, todo este tipo de efectos, y los explanans, es decir, el aparato explicativo de ellos. ¿Sí? Porque, primero, bueno, va a decir, efectivamente estamos básicamente dedicados en psicología experimental a descubrir efectos, también por todas estas confusiones, porque creímos que estábamos explicando y en realidad no lo estábamos haciendo, con esta confusión de la palabra hipótesis, confirmación, explicación, confirmación y predicción, pero también a raíz de una suerte de falta de claridad acerca de qué haría falta para explicar un fenómeno psicológico, qué hace falta para explicar, ¿no? ¿Qué tipo de explanans se quiere? Y ahí es donde vamos a ver todos estos paradigmas explicativos más adelante. Entonces, decimos que, bueno, básicamente que tampoco hay demasiada claridad acerca de qué se requiere para explicar algún fenómeno psicológico, ¿sí? Y eso, como les digo, un poco lo está anticipando la segunda parte del capítulo, donde se presentan diferentes paradigmas explicativos, y, como les digo, lo vamos a ver la próxima semana. Pero la pregunta, uno puede, más allá del paradigma explicativo, que serían como grandes modelos, ¿sí?, de teorización psicológica, de manera de trabajo psicológico orientado a explicar algún fenómeno, ¿sí? Pero uno puede hacerse una pregunta previa, ¿sí? ¿Se parecerá a cómo funcionan disciplinas muy exitosas, como por ejemplo la física? Ya sabemos la respuesta de Cummings. No, para nada. No tiene sentido en pensar a la psicología, ¿sí?, a imagen y semejanza, bajo el modelo de la física. En particular, va a decir, es graciosa la frase, va a decir, una teoría explicativa psicológica nunca se parecería a una suerte de principia psicológica, ¿viste? O algo así, psicológica, en latín sería. ¿Pero por qué? Hace una comparación con los principios matemáticos de Newton, ¿sí? Es decir, el método axiomático en psicología no tiene nada que hacer. ¿Qué significa el método axiomático? Partir de leyes o principios irrefutables, ¿sí?, y derivar a partir de ellos otras leyes más específicas que funcionen para, no sé, cuerpos celestes, por ejemplo, ¿no?, la ley de movimiento de Newton, o, bueno, o la geometría euclidiana. De hecho, Newton hizo lo que hizo, ¿no?, los principios, también basándose en Euclides y en la manera en que Euclides planteó su geometría, la geometría que conocemos de la secundaria, primaria, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos, no?, el principio básico del tipo que entre dos puntos solamente puede pasar una línea, ¿no? Una línea ya puede continuar infinitamente para un lado, para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de principios no van a funcionar. O sea, una teoría explicativa de ese tipo, que es lo que llamamos método axiomático, no va a ser ni plausible ni útil para la psicología, ¿sí? ¿Por qué se les ocurre? Básicamente por la universalidad de esos principios, la pretendida universalidad de esos principios, ¿sí? Porque cualquier figura geométrica que yo pueda hacer va a responder a los principios de Euclides, y lo mismo vale para los objetos materiales, ¿sí? Cualquier objeto que se mueva, ¿sí?, es decir, todos, básicamente, va a responder, después se complicó un poco la cuestión, ¿no?, con Newton, pero bueno, va a responder, ¿sí?, a los principios planteados por Newton en los principios matemáticos. Entonces, en psicología, ¿tenemos algo así? ¿Tenemos principios de ese nivel de generalidad que valgan para todos los seres dotados de mente? Qué oportuno que te llamen en medio de una clase. Solo era ver si era algo muy urgente, que no creo. Entonces, como les digo, puede funcionar, ¿no?, el enfoque axiomático, ¿sí?, de principios universales, ¿sí?, irrefutables, para casos muy particulares, y ni siquiera
tratando en ellos, va a decir Camus, como por ejemplo la mecánica clásica o la geometría euclidiana, ¿sí? Porque, por la universalidad de esos principios, ¿sí? Porque rige para todos los objetos de ese dominio. En el caso de la física, todos los objetos materiales, punto, ¿sí? Pero de lo que estamos hablando aquí, va a decir Camus, es una ciencia especial. Va a hacer la diferencia entre ciencias como ciencias formales, ciencias matemáticas, ¿sí? Y la física. O sea, exceptuando esas, todas las demás son disciplinas o ciencias especiales. Es decir, cuyos principios, cuyas leyes, cuyas regularidades, cuyas explicaciones, cuyo todo, rige solamente para un tipo determinado de sistema, ¿sí? No para cualquier sistema que se mueva, por ejemplo, como en el caso de la física clásica. Es decir, estudian dominios particulares de la realidad, ¿sí? Y entonces sus principios, sus leyes, sus explicaciones solamente tendrán validez o tendrán ese alcance, ¿no? Es decir, que refieren solamente a ese tipo de objetos, tipo de sistemas, ¿sí? Bueno, casos obvios de ciencias especiales son las que pueden leer ahí, biología, economía, sociología, geología, etcétera, y la psicología también, ¿sí? Es un caso de una ciencia especial, que de nuevo, cuyos principios solamente van a regir por ese tipo particular de sistema, ¿sí? Que somos nosotros, en este caso. Nosotros y nuestro comportamiento. ¿Y por qué solamente rigen para ese tipo de sistema? Porque nosotros tenemos un tipo de cabeza, uno puede pensarlo como un tipo de cerebro, ¿sí? Pero en todo caso piénselo como un cerebro con el tipo de capacidades psicológicas que nosotros tenemos. Uno puede, ¿sí? Puede dividir la cosa ahí. Por más que uno sea materialista, recuerda, ¿no? El materialismo no reduccionista planteaba que yo puedo trabajar sobre las capacidades del cerebro o de las personas, pensémoslo más en general, ¿sí? Independientemente de un estudio, ¿no?, minucioso de ese órgano tan complejo que es el cerebro, ¿sí? Puedo estudiar directamente las capacidades y sus efectos, ¿sí? Esa sería un poco la idea de miradas más autonomistas o de autonomía de la psicología, ¿sí? Creo que esto no debería sonar de chino por todo lo que vimos en la unidad 3 y la unidad 2 y la unidad 4, ¿sí? Es decir, probablemente cuerpo, el funcionalismo, la tesis de la autonomía de la psicología, todo eso que ya más o menos deberían manejar. Entonces se trata entonces de estas leyes, ¿sí?, que en realidad son más bien patrones regulares de comportamiento, lo que de nuevo Camus llama efectos, ¿sí?, y son característicos específicamente de esta clase de sistemas, ¿sí? En este caso, nosotros. Es lo que me preguntaban antes, ¿no? Uno puede pensar en la visión como sí, en el pensamiento como sí, en la resolución de problemas como sí, o del modo que nosotros vemos, que nosotros oímos, que nosotros recordamos, que nosotros atendemos, ¿no? Que nosotros seres humanos hacemos eso, ¿sí? Y para eso, por eso son importantes los efectos, ¿sí? Porque no da lo mismo una máquina que ve, ¿sí?, o que recuerda, ¿sí?, no por eso tiene que ser un buen modelo de cómo nosotros vemos, de cómo nosotros atendemos, de cómo nosotros, ¿sí? ¿Se entiende eso que estoy diciendo? No es la visión y el recuerdo y el pensamiento como sí, de la manera que puede hacer. Es como nosotros específicamente, Homo sapiens sapiens, ¿sí?, con estas capacidades, con este cerebro, las llevamos adelante, las desenvolvemos, ¿sí?, esa capacidad, ¿está bien? Entonces, de nuevo, bueno, ya vamos al tema de eso de los efectos, por eso son importantes los efectos, justamente. Entonces, volviendo a los explananda, ¿no?, o el explanandum, los explananda, lo misma cosa, los objetos a explicar, los fenómenos a explicar de la psicología, va a decir, por más que cuando uno mira la psicología experimental, están básicamente dedicados al descubrimiento y la confirmación de efectos, le hace de nuevo leyes psicológicas, regularidades empíricas, regularidades conductuales, ¿sí? Más allá de eso, el verdadero explananda, los verdaderos explananda, el verdadero explanandum de la psicología son las capacidades, ¿sí? Es decir, el tipo de cosas que podemos hacer, ¿no?, que nos permiten comportarnos como nos comportamos, ¿sí?, en el día a día, pero a nosotros, seres humanos, ¿sí? Son un tipo, va a decir, las capacidades, esos son el verdadero, él lo llama
los esplananda primarios. Y los efectos son los secundarios, porque los efectos dependen de las capacidades. ¿Sí? Todo esto es muy relevante, entonces claramente va a estar en el parcial. Entonces son propiedades disposicionales complejas. ¿Sí? Disposicionales, recuerden el conductismo, ¿sí? Una disposición conductual quiere decir que ante determinada situación voy a hacer esto, ¿no? El ejemplo más clásico, que mismo lo trabaja tanto, creo que está también en Harrey y está también aquí, el azúcar y la solubilidad. ¿Sí? La solubilidad, que parece una cosa tan compleja, una disposición abstracta, es muy sencilla si uno la explica de manera procedimental. ¿Sí? Es decir, tome un vaso de agua, póngale un terrón de azúcar, remueva, esa es la solubilidad. ¿Sí? En el caso de las capacidades humanas, de la psicología humana, no es tan simple, obviamente, como el efecto no es tan simple, ¿no? Lo que se ve a nivel conductual no es tan simple como la mera disolución, ¿sí? del azúcar, por ejemplo. ¿Sí? Son cosas mucho más difíciles, ¿no? La solución de problemas, percepción, memoria, atención, son capacidades mucho más complejas que la mera solubilidad del azúcar. Obviamente, por eso se habla de propiedades disposicionales complejas. ¿Sí? Y bueno, obviamente son complejas, ¿sí? Y son complejas no solo por la dificultad de llevar adelante eso, como digo, uno cree que es fácil leer, que es fácil ver, hacer un aparato, construir un aparato que vea, que recuerde. Tremendamente difícil. Todo lo que nuestro cerebro hace solamente para poder percibir, ¿sí? Para oír, es tremendamente complicado. ¿Sí? Y uno puede tomar la capacidad en general, como la capacidad para oír, atender, recordar, ¿sí? O especificarla o descomponerla en subcapacidades. ¿Sí? ¿Está bien? Como detectar, por ejemplo, la visión, detectar contornos, calcular profundidad, detectar colores, ¿sí? Objetos, figuras, fondos. Es muy, muy complejo, aunque uno dice, bueno, es tan fácil como oír, ver, ¿sí? Entonces uno puede decir percepción de color, reconocimiento de rostros. Una cosa es ver algo o ver un patrón, y otra cosa es reconocer un rostro, ¿sí? O reconocer la voz de alguien. Uno puede reconocer la voz de alguien que lo vio por 30 años. Durante 30 años puede no ver a alguien y lo puede reconocer. ¿Les parece algo fácil eso? Hay que explicar cómo hacemos algo así tan complejo. ¿Sí? Bueno, la capacidad para empatizar, bastante en crisis, aprender un idioma, la teoría de la mente, la capacidad para entender intenciones ajenas o pensamientos ajenos, ¿sí? Bueno, nada, etcétera, etcétera. Estas son una lista, microlista, ahí, capacidades de la psicología, de la psiquis humana son muchas y muy complejas. Entonces, y ojo con esto, mientras los efectos deben ser descubiertos, ¿sí? El efecto McGurk, el efecto García, el efecto de recedencia y primacía, ¿no? Entonces, que yo me acuerdo de una lista, siempre los primeros ítems y los últimos, ¿no? Son todas cosas que básicamente hay que descubrirlas, ¿sí? Son cosas que aparecen. Pero las capacidades no, uno diría que las capacidades, ya todos sabemos cuáles son las capacidades de la mente humana. ¿Sí? Bueno, pero no es tan simple como eso, uno debe especificar la capacidad. Una cosa es decir que yo puedo recordar, y otra cosa es decir en qué consiste la memoria. ¿Sí? Y hay modelos de memoria hipercomplejos que dividen diferentes tipos de memoria, y adentro de cada tipo de memoria cómo funciona, ¿no? La fijación, la codificación, la fijación, la recuperación, bueno, procesos muy complejos que deben ser de nuevo especificados. Básicamente, es acá hace referencia a Marr, a David Marr, y lo que él llama problema computacional, que es lo que tenían, en principio lo tenían, no sé si en alguna comisión de práctico lo van a ver, pero básicamente es determinar qué transformaciones debe ser algún sistema, en nuestro caso el cerebro humano, ante unos estímulos iniciales, un conjunto de inputs, y qué transformaciones debe hacer para lograr determinado resultado, determinado
output, ¿sí? ¿Está bien? O sea, por ejemplo, en el caso de la visión, es una cosa la visión, lo que tienen ahí, es una cuestión que tiene que ver con cómo pasar, problema computacional de Mar, de este científico, psicólogo, digamos, y neurocientífico. Es una suerte de proto-neurocientífico cognitivo, porque todavía no existía la neurociencia cognitiva, pero él, como psicólogo, ya estaba trabajando en el modo en que el cerebro pasaba de nuevo de una estimulación en una capa bidimensional, que es la retina, ¿sí?, de fotorreceptores, tiene que pasar de eso, esa es la información que tenemos, eso tiene que ser transformado en un montón de procesos internos, obviamente inconscientes, en ver, por ejemplo, un auto, ahí creo que hay un auto, ¿no?, con su profundidad, con su color, ¿no?, con sus contornos, etc. Un problema bastante más difícil de lo que puede parecer. Eso sería especificar una capacidad. Y esta es la cosa más importante del vínculo entre efectos y capacidades, es que los efectos dependen de las capacidades, ¿sí? Es por el tipo de capacidades que tenemos los efectos que tenemos. Lo que plantean en el texto es que son los efectos de son contingentes respecto de las capacidades. Significa que si la capacidad fuese diferente, tendríamos otros efectos, ¿sí? Bueno, ahí está, ¿no? Si no fuera por el modo particular en que ejercemos nosotros, seres humanos, ¿no? Lo que yo le decía, sí, inteligencia artificial, será inteligente, será pensar, pero es un modelo de cómo nosotros pensamos. Ahora, para complejizarlo un poco más, el caso de ChatGPT y demás, la IA generativa, y la verdad que se parece bastante a nosotros, pero al revés, porque son redes neuronales artificiales, porque esas máquinas lo copian a nosotros, copian como nosotros, nuestro cerebro funciona. ¿Entienden? ¿Está bien? No es el procesamiento serial, ¿sí?, de los viejos CPUs, ¿no? Unidad de procesamiento central. No sé si alguien entiende de computación, sabrá de lo que estoy diciendo, pero en definitiva, la computación y la inteligencia artificial en los últimos años se está pareciendo mucho más a cómo funciona el cerebro, ¿sí? Es decir, procesamiento en paralelo, masivamente en paralelo, ¿sí?, y redes neuronales artificiales. Cosa que vamos a ver un poquito en la próxima clase con el tema de conexionismo. Pero bueno. Bueno, nada, como les decía, sí, el caso del efecto de linealidad es un ejemplo, de nuevo, gracias a Cummings, muy difícil, o por lo menos para quienes como yo no tenemos una cabeza tan matemática, es difícil de entender, pero el efecto de linealidad tiene que ver con un modo de multiplicar, que tiene que ver con la adición sucesiva, ¿sí? O sea, 8 por 8, para hacer 8 por 8 yo hago 8 más 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 8. ¿Está bien? Entonces, si hago 8 por 16, ¿cuánto voy a demorar? Exactamente el doble. Esa es la linealidad, ¿sí? Pero si yo hago multiplicación por productos parciales, ¿no?, hago 42 por 20, y hago 20 por 2 primero, y 20 por 40 después, y después sumo esas dos, voy a ganar mucho menos, ¿sí?, que hacer 42 veces 20. ¿Está bien? 20 más 20 más 20, bueno, 42 más 40, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que está tratando de decir es que los efectos nos dicen cómo se da el proceso, ¿sí?, que me permite a mí tener una capacidad particular, por ejemplo, la capacidad de multiplicar, ¿sí? Si yo multiplico por adición sucesiva, voy a tener el efecto de linealidad. Demoro el doble, ¿sí? O sea, es proporcional a lo que yo demore, ¿sí? Si es 8, de nuevo, si 8 por 8 y 8 por 16, es exactamente el doble. No así si yo multiplico con productos parciales, ¿está bien? Pero un ejemplo difícil básicamente para decir esto mismo, que si nosotros no viéramos como vemos, no tendríamos las ilusiones visuales que tenemos, ¿sí? Si nosotros no aprendiéramos como aprendemos, no tendríamos el efecto de espaciamiento, esto de que les digo, ¿no? Una máquina, una IA, ¿tiene el efecto de espaciamiento? No, le da lo mismo. O sea, poner 2 horas antes a trabajar la máquina, ¿sí?, y esas 2 horas podés espaciarla todo lo que quieras, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, el modo en que piensa o resuelve un problema la máquina, para decirlo más, ¿no?, resuelve un problema la máquina, tiene poco que ver con cómo nosotros la resolvemos. Y lo que nos interesa, por lo menos en psicología humana, ¿sí?, es cómo nosotros los hacemos, ¿sí? Que es muy importante para modelos explicativos, ¿sí?, de una determinada capacidad, que ese modelo refleje los efectos propios, ¿no?, de esa capacidad. De nuevo, si aprendizaje, el espaciamiento, si es, ¿está bien? ¿Se entiende?
Bueno, espero que sí. Bueno, lo que dice acá, ¿no? El modelo explicativo debe reflejar los efectos contingentes de la capacidad. ¿Sí? ¿Está bien? Y acá, bueno, uno dice, esto también es interesante, por más que en sí mismos pueden no tener interés, porque ¿qué importa? O sea, ustedes dicen el efecto Marburg o el efecto Stroop, ¿no? ¿Qué interés puede tener en sí mismo el hecho de que me cueste leer una palabra, o sea, o mencionar el color de una palabra que refiere a otro color? El color, la palabra está escrita en rojo y dice verde. ¿Sí? Parece más bien una curiosidad, ¿no? Algo que uno cuenta en un cumpleaños, así, no, mire qué loco, ¿sí? Pero no, es importante porque si yo tengo un modelo explicativo de, en este caso sería la lectura automática y la percepción visual, tiene que reflejar el efecto Stroop, en este caso, ¿sí? ¿Tenías una pregunta? Sí. ¿Cómo sería? Un efecto que explica varias causas. ¿Puedo tener un efecto? No entendí. A ver. Exacto. Depende de la capacidad, sí. Sí. Una misma capacidad puede exhibir varios efectos, sí. Exactamente. Por ejemplo, acá mismo mira, tenemos, por ejemplo, aprendizaje, ¿no? El efecto García. Obviamente que también un aprendizaje, porque yo aprendo digamos, la aversión hacia el espárrago es aprendida. ¿Sí? Si no me hubiese yo indigestado, estado mal por 3 días, yo hoy comería espárragos. ¿Sí? Aunque uno diga, ¿no? Uno pueda leer sobre los beneficios de los espárragos, ¿no? Todo lo que vos quieras, no hay forma de vencer eso porque así es el efecto García. ¿Sí? Y acá tenemos otro efecto que es el despaciamiento. Bueno, es un aprendizaje de tipo muy diferente en realidad. ¿Sí? Recuerden, dentro de la capacidad uno puede pensarla en general, pero después la va haciendo más chica. ¿Sí? La capacidad de percibir colores en, no sé, o de oír algo en un ambiente muy ruidoso, son capacidades muy específicas después, uno puede especificarla más y más y más. Acá simplemente quería mostrarle algunos efectos vinculados a capacidades, ¿no? La memoria episódica tiene el efecto de primacía y resencia. Resencia significa que lo último que escuché, primacía lo primero que escuché, ¿no? Si yo tengo que retener, memorizar una lista de ítems, es muy probable que recuerden mucho mejor los primeros y los últimos que los del medio. ¿Sí? Ese es el efecto de primacía y resencia. Bueno, nada, y acá tienen un montón de efectos. Bueno, el McGurk, que le decía de la percepción del habla, quien no lo haya hecho, busquen efecto McGurk, pongan bicicleta, alquiler, lo van a encontrar seguramente, un video bastante viral. Pero son TikTokers, Instagramers, lo que sea, son gente que, ¿cómo se llaman esto? Influencers, gracias, que se aprovechan un poco del conocimiento de psicología cognitiva y nada, lo usan para mostrar estos fenómenos particulares, ¿no? Profe. Nada. Sí. Entonces, el efecto de linealidad es que el efecto refleje la capacidad. El efecto de linealidad es un ejemplo muy complicado que usa Camis como ejemplo para la multiplicación. ¿Sí? Son 2 maneras que yo tengo para multiplicar y solamente una de ellas tiene el efecto de linealidad, que sería que ante el doble, al multiplicar un número 2 veces más grande, demoro 2 veces el tiempo. ¿Sí? Porque yo utilizo como método la adición sucesiva. De nuevo, 8 más 8 más 8 más 8 más 8, 8 por 8, ¿no? Sumo 8 veces. ¿Está bien? No sé si se... Pero bueno. La cuestión es que es un ejemplo, de nuevo, medio complejo, que usa Camis, pero para decir que no da lo mismo explicar una capacidad si es que mi modelo no refleja los efectos típicos, las regularidades conductuales típicas de todas estas capacidades. La capacidad de atender, la capacidad de recordar, la capacidad de memorizar, y que ya casi nos está terminando toda esta capacidad porque estamos cansados. Nada, bueno, ultimísima diapositiva. Habla del análisis funcional, que básicamente
Se trata de eso, ¿no? De descomponer una capacidad compleja en subcapacidades. ¿Sí? Acá, entonces uno puede abordar una capacidad mucho más específica, por ejemplo, la visión, la detección de contornos, o el cálculo de profundidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Y nada, lo que hago entonces para que con el análisis funcional, recuerden, yo en el análisis funcional estoy analizando, descomponiendo, no el sistema, en este caso no el cerebro, sino aquello que el sistema hace. ¿Sí? Yo estoy descomponiendo la percepción visual, estoy descomponiendo, o auditiva, estoy descomponiendo la atención, estoy descomponiendo la memoria, ¿está bien? ¿Entienden a lo que voy? Entonces, descompongo la disposición, la capacidad, ¿sí? En una serie de subcapacidades o subaptitudes más simples, ¿sí? Y en términos, después cuando yo la recompongo, digamos, en la organización, la ejecución organizada de esas subcapacidades debería, ¿no?, redundar en la capacidad. Por ejemplo, la lectura es un ejemplo para que vean que es muy complejo, por ejemplo, algo, como diría, simple, comillas, como leer. Primero, reconocimiento visual de las letras. Segundo, procesamiento fonológico de los sonidos. Tercero, acceso al léxico mental. Cuando yo leo perro, tengo que tener algún concepto de perro. Así que estamos hablando de lectocomprensión, no lectura de tipo... ¿Se entiende? Yo puedo leer eso, pero estoy hablando de lectocomprensión, de lectura con comprensión. Entonces, acceso al léxico mental, análisis sintáctico, saber si es que el perro come la comida o la comida es comida por el perro, ¿no? Cómo está formada la oración, y luego integración semántica. Esto, que parece difícil, es totalmente simplificado, ¿sí? La lectura es mucho más compleja que esto. Y bueno, nada, lo que les decía antes, es lo último que voy a decir, les juro, que estamos hablando del análisis de la capacidad en sí misma, no del sistema que ejerce esa capacidad. ¿Está bien? Si decimos que la visión se da en la corteza occipital, ¿sí?, no estoy analizando, no estoy descomponiendo la corteza occipital en sus capas, ¿no?, en su conformación o estructura física. Estoy descomponiendo la capacidad en sí misma, la capacidad de ver, recordar, atender, bueno, reconocer un rostro, bueno, lo que quieran, empatizar, tal. Bueno, va a decir finalmente que si bien la teoría completa va a reflejar, debería reflejar los detalles de la instanciación del sistema, uno puede como psicólogo, como psicóloga, trabajar de nuevo a nivel de las capacidades. ¿Sí? Esto es algo más o menos parecido a lo que dice Harré, ¿no? Si un pie para la explicación completa de algo, tiene también que estar en la biología del cerebro, básicamente, en la neurobiología. Bueno, gente, ha sido muy complejo el día de hoy, pero creo que por lo menos con estas pautas van a entenderlo un poquito más al texto, y la próxima semana ya lo cerramos y ya les cuento, vamos a tener buenas noticias para ustedes, espero, de que, como les digo, vamos a sacar 1 o 2 textos, posiblemente 2. Así que bueno, veremos. Hasta la próxima.